Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras al capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a leer dos versículos, 17 y 18. El título de nuestro mensaje de hoy: Dios es bueno. Génesis capítulo 3, versos 17 y 18. Amén. Dice ahí, hermanos: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Pueden sentarse, hermanos. El capítulo 3 del libro de Génesis es un capítulo, hermanos, doloroso, triste, de una trascendencia muy penosa para toda la raza humana. Ese capítulo 3 contiene la narración del primer pecado del ser humano en contra de Dios, de una rebelión en contra de la autoridad de Dios, y en ese mismo capítulo Dios describe las consecuencias que iba a tener aquel primer pecado, ese pecado que nosotros llamamos el pecado original. Cada uno de los protagonistas de aquel terrible evento del primer pecado va a enfrentar cada uno su propia responsabilidad. Adán, Eva, la serpiente. Cada uno de ellos tendrá que afrontar las consecuencias, tendrá que enfrentar el resultado de su rebeldía. Desafortunadamente, la tierra, sin ser, digamos, un participante activo de aquel primer pecado, también va a alcanzar una parte de aquel juicio terrible. Pero fijémonos bien en algo: la tierra, hermanos, alcanza consecuencias por causa del pecado del hombre. La tierra tiene que pagar un pecado que no cometió. La tierra tiene que asumir consecuencias que la tierra misma no ha cometido ninguna falta. Hasta el día de hoy, si en la tierra tenemos problemas y dificultades, esto se debe al pecado del ser humano. El hombre cometió el pecado y la tierra alcanzó el juicio de Dios por causa de ese pecado. ¿En qué consistía aquella consecuencia para la tierra? A partir de aquel momento, en los versículos que hemos leído, el Señor describe un hecho terrible: espinos y cardos te producirá. Cuando la Escritura dice espinos y cardos, se refiere a las malas hierbas. En ese espinos y cardos está contenido las plagas, las inundaciones, las sequías y todos los efectos destructivos que la tierra iba a sufrir por causa del pecado original. Por primera vez la tierra va a producir cardos y espinos. Antes del capítulo 3, hermanos, los capítulos 1 y 2 de Génesis, todo era bueno en la tierra. No había nada malo, no había nada que destruyera, todo contribuía a que la tierra creciera abundantemente para la bendición del ser humano. La tierra entonces sufre las consecuencias de los actos del hombre. Es alcanzada por el juicio de Dios a causa del ser humano que ha cometido aquel gran pecado de desobediencia que, como ya dijimos, todos conocemos como el pecado original. Perdón. Pero en este juicio divino hemos de reconocer algo muy importante. Con todo y que el hombre se ha rebelado contra Dios, perdón, hermanos,
Con todo y que el hombre se ha rebelado en contra de Dios, ha rechazado su soberanía divina, ha rechazado su condición de Señor y Creador de toda la raza humana. Con todo y eso, Jehová no abandona al hombre a su suerte. Fíjense bien que en las palabras que el Señor menciona en esos versos 17 y 18, le dice al hombre que la tierra le va a producir espinos y cardos, pero también le dice, y producirá plantas para que se alimenten de ellas. Esto no quiere decir, hermanos, que a partir de aquel momento iban a ser vegetarianos. Algunos interpretan que en el paraíso comían carne y a partir del pecado original van a comer puras plantas. No, lo que la Escritura quiere decir es que el hombre antes del pecado original gozaba de todos los manjares más deliciosos y exquisitos que el huerto del Edén producía para su consumo. Pero a partir del pecado original iba a perder todo eso. Ahora, con todo y su pecado, la tierra iba a producir plantas para que se alimentaran de ellas, pero ya no iban a gozar de todo lo que habían gozado en aquel tiempo en el huerto de Dios. Es importante entonces que notemos nosotros que la misericordia de Dios está presente aún en medio de su juicio. Fíjense qué interesante es esto, porque con todo, hermanos, y que el hombre había pecado, Dios no lo abandona. Dios es bueno. Dios le preserva la vida. No solo lo deja vivir, sino que provee de todo lo necesario para que el hombre se pueda alimentar y seguir adelante, avanzando en su vida. Dios es bueno. Dios es bueno siempre, aún en medio de la rebeldía del ser humano. Yo siempre he afirmado esto, hermanos. Aún el hombre más impío que camina por el mundo recibe la misericordia de Dios todos los días de su vida. De diferentes formas y maneras. Y nosotros lo sabemos bien. Si a nosotros nos trajo el Señor del mundo, sabemos perfectamente que aun cuando andábamos en el mundo, Dios nos hacía misericordia. Aun cuando andábamos en el mundo, Dios nos bendecía. Aun cuando andábamos en el mundo, Dios nos prosperaba. Que nosotros lo echábamos a perder todo, eso es otra cosa. Pero Dios es bueno. Dios siempre es bondadoso para con la raza humana y jamás abandona al hombre en medio de su pecado. En este pasaje queda claramente demostrado este hecho de la misericordia de Dios. En primer lugar, porque Dios no abandona a un pecador que lo ha abandonado a él. Obviamente, hermanos, que Adán y Eva se habían alejado de Jehová. Voluntariamente habían rechazado la autoridad de Dios en sus vidas y habían adoptado su propia ley. Se habían convertido en dioses, se habían convertido en personas que habían decidido que ellos mismos iban a gobernar la tierra por su propia fuerza, por su propia sabiduría, por sus propias capacidades. Gracias mía. Iban a gobernar la tierra. Ya no necesitaban de un Dios eterno. Ya no necesitaban de aquel Dios soberano. Ellos iban a conducir su vida conforme a su perfecta voluntad. Esto lo podemos concluir fácilmente, hermanos, por el verso 5 de ese mismo capítulo 3. La serpiente hablando a Eva le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjense qué terrible fue esa arma terrible. La serpiente le hace creer a Eva, ustedes van a ser como Dios. Él les ha prohibido que coman de ese fruto porque sabe que al comerlo ustedes serán como Él. Y Eva se lo creyó. Y después de creerlo ella
y de comer ella le dio de comer a su marido y se consumó aquel pecado terrible. El hombre, hermanos, había decidido que él iba a ser su propio Dios, que él iba a ser su propio Señor, que ya no tenía necesidad de un Jehová eterno, omnisciente, omnipotente, que lo gobernara y dirigiera su vida. Él iba a dirigir su vida por sus propias fuerzas. Abandonaron a Jehová voluntariamente, lo apartaron de su vida y se erigieron a sí mismos como los nuevos dioses de la tierra. Pero a pesar de todo esto, Dios no los abandonó. Dios les dio la promesa clara de que la tierra iba a producir todo lo necesario para que ellos pudieran vivir. Lo que significaba es, como ya lo hemos dicho, que dejarían de disfrutar de todos los manjares con que se habían deleitado en el huerto del Edén, pero iban a tener con qué vivir. La tierra iba a seguir produciendo abundancia para que ellos disfrutaran de esa abundancia y vivieran confortablemente en la tierra. ¿Por qué es importante esto para nosotros, hermanos? Porque el mundo incrédulo de hoy también ha decidido sacar a Dios de sus vidas. El hombre, hermanos, tuvo que asumir las consecuencias de su pecado, entre ellas la de comer el pan con el sudor de su frente. Lo vamos a decir de otro modo. La tierra hasta el día de hoy sufre desastres, sequías, inundaciones, lo que sea. Todo se debe a la rebeldía del hombre en contra de un Dios que es bueno. Todo lo que estamos viendo en cuanto a estos cambios climáticos que han vuelto la tierra, el planeta entero en un caos terrible, es producto de la rebelión del hombre en contra de su Dios. En contra de un Dios que nunca lo ha abandonado. Ni siquiera en medio de sus peores rebeldías, Dios nunca ha abandonado a la raza humana. Con toda la impiedad que el hombre pueda exhibir, de la tierra siempre brota la abundancia de Dios para asistir al hombre para que pueda vivir. Esto es algo parecido, hermanos, al maná en el desierto. El maná caía cada mañana. Es cierto que había que levantarse y salir a buscarlo. Había que recogerlo. Había que esforzarse. Había que levantarse temprano, aún en días fríos como el de hoy. Se tenían que levantar temprano y salir a buscar, pero el maná caía fielmente para poder sostener al pueblo. Y durante su caminar en el desierto nunca le faltó la fidelidad de Jehová. Sin embargo, hermanos, en el libro de Números nosotros leemos que llega un momento en el cual este pueblo le dice al Señor, en Números 21 y verso 5, y habló el pueblo en contra de Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué palabras, hermanos, más terribles? ¿Qué palabras más ofensivas en contra de la santidad y la bondad de Dios? El pueblo de Israel, que había comido del maná, que fielmente había recibido el alimento del cielo, le está diciendo a Dios: tenemos fastidio de estar comiendo maná. Ya nos cansamos, ya nos aburrimos. Es un pan liviano, sin sustancia, que no nos llena, que no nos satisface. Queremos algo mejor, queremos algo más sabroso, queremos algo más acorde a nuestra preferencia. Estas palabras nos demuestran a nosotros, hermanos, que el hombre recibe la bendición de Dios del cielo y no la aprecia. Recibe la bendición del Dios del cielo y no la valora. Está gozando de la bondad y la misericordia de Dios todos los días de su vida
y está cansado de la bondad de Dios. Y en medio de esa rebeldía, hermanos, lo expulsa de su vida. Así como el pueblo de Israel en el libro de Números expulsó a Dios con su ingratitud del lugar donde acampaban, del lugar donde se establecían, del campamento, lo echaron fuera al decirle: tenemos fastidio de ese pan tan liviano. ¿Y cuál fue la consecuencia? Serpientes ardientes aparecieron y comenzaron a morder a muchos, y muchos murieron. Y cuando ellos se dan cuenta, hermanos, de que al sacar a Dios de sus vidas, habían quedado expuestos a los terribles peligros del desierto, entonces le dicen a Moisés: ora a Jehová para que quite las serpientes. Entonces el Señor le responde a Moisés y le dice: las serpientes no las voy a quitar, pero les voy a dar una salida. En el juicio de Dios, hermanos, siempre hay misericordia y bondad. Y les dice: las serpientes no las voy a quitar porque esas son naturales del desierto. Pero lo que sí voy a hacer es darles una salida. Mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce. Y le dijo: todo aquel que mire la serpiente y sea mordido, no morirá. Ahora, la serpiente en sí, hermano, no tenía ningún poder sanador. Fíjense bien que en esta promesa ya estaba involucrada la fe. Lo que el Señor le dice al pueblo es: todo aquel que mire la serpiente y crea y confiese que esa es la voluntad de Dios y que Dios lo ha mandado así, si quiere ser salvo, no morirá. Si la gente lo miraba creyendo, podía ser salvo de aquel ataque terrible. Esto es importante para nosotros hoy, porque nosotros, el mundo de hoy, ha sacado a Dios de su vida, ha echado a Dios del campamento, y una vez que lo ha echado fuera, nos estamos dando cuenta que este también es un desierto terrible lleno de serpientes. Y nos damos cuenta de que esas serpientes han mordido a muchos y han muerto muchos. Y nos damos cuenta, hermanos, de que el hombre es tan vulnerable, el hombre es tan insignificante, el hombre es tan débil en sus fuerzas, que cuando el mundo comienza a desatar todas esas fuerzas terribles que son naturales de este desierto de la vida, el hombre no tiene con qué defenderse. Pero fíjense qué interesante es esto. Siglos después de lo que pasó con Moisés, Juan el Evangelista hizo una comparación con aquel evento, porque cuando el Señor estaba en la tierra encontró lo mismo. Un pueblo que le dijo: tenemos fastidio de este pan tan liviano. Y Juan, hermanos, en el capítulo 3, en el verso 14, registra estas palabras: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hermanos, en medio de este rechazo que el mundo está haciendo a la persona de Dios, Dios sigue siendo bueno. Y ha levantado a Jesús en la cruz del Calvario para que todo aquel que lo vea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tiene que mirarlo con fe, tiene que mirarlo reconociendo que esa es la voluntad del Padre, que todo el que crea en Cristo Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir entonces, hermanos, que a este mundo que se da el lujo de rechazar de la forma más grotesca la persona de Dios y que merecería su total destrucción, Dios no tiene interés ni intención de destruirlo. Dios quiere redimirlo para que tenga vida y vida en abundancia. Porque Dios es bueno. Dice el profeta que Dios no tiene pensamientos de mal,
sino de bien para el hombre. Pero el hombre tiene que mirar a la cruz, porque así como fue levantada la serpiente, así levantaron al Señor hace más de 2000 años en el monte Calvario, para que todos lo puedan ver y con los ojos de la fe puedan ser salvos de las serpientes que causan muerte en este desierto terrible que es la vida. Es un ejemplo, hermanos, claro de que nuestro Dios es bueno, de que nuestro Dios nunca ha abandonado a este mundo pecador, a este mundo impío, que lejos de abandonarlo, lo está buscando para redimirlo y para que tenga vida, y no solo vida abundante en esta tierra, sino vida eterna cuando el Señor nos llame a su presencia. Tenemos que mirar a la cruz. En lugar de rechazar la bondad de Dios, deberíamos reconocer que el mundo, bajo este estado de pecado, puede consumir la vida de una manera terrible. Solo en Cristo podemos vivir abundantemente. Solo mirando a la cruz vamos a encontrar la vida que andamos buscando. Solo Cristo es el dador de la vida. Amén. El Señor le bendiga.